¿Cómo podemos ser bendecidos? Dígale a la persona que tiene al lado suyo, dígale, ¿usted sabe cómo puede ser bendecido? Así, pero ¿cómo sabe? ¿Usted sabe? ¿Cómo seremos bendecidos nosotros? Y cuando uno toma la palabra bendición, me recuerda, cuando yo nombro la palabra bendición, me acuerdo de mi abuelito y de mi papá. Que yo le decía, papá, la bendición. ¿Y cómo nos decía? Dios lo bendiga, mi hijo. Yo le llamo hoy, pero bueno, ese es un decir mío, ¿no? Yo le llamo el machetazo. Tuc, tuc. Dios le bendiga. ¿No? Y era así, ¿no? Cuando uno salía, abuelito, la bendición. Abuelita, la bendición. Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga. Y nadie salía sin la bendición. Nadie, todo era la bendición. Pero más de que decir la bendición, va más allá. La palabra bendición es más contundente. Cuando uno menciona la palabra bendición, trasciende su corazón, su vida y la generación. Por eso nosotros debemos de cuidar las palabras que decimos, lo cómo decimos. Hay momentos que nosotros colocamos unas palabras inadecuadas y en vez de bendecir, maldecimos. Es por eso que Santiago habla de refrenar la lengua. Hay que colocarle freno a la lengua. Santiago capítulo 3. Porque con la boca bendecimos o con la boca maldecimos. Y soltamos una palabra y hiere. Pero cuando declaramos una palabra bendición, la persona viene a tener un cambio. ¿Por qué? Porque lo está bendiciendo. Inclusive hay un libro de Craig Hill que dice la bendición paternal. ¿Cuál importante la bendición que debe de haber nosotros como padres hacia nuestros hijos? Y hoy en día se está perdiendo. Ya mi nieta dice, chao papi. Ay, venga, le digo, venga. La bendición para bendecirla. Inclusive en Números dice, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Mire, suelta una palabra. Y por eso es importantísimo que nosotros bendigamos. ¿A quién? A nuestros hijos. ¿A quién? A nuestra esposa. Pero la bendición que viene hoy es una palabra de bendición de parte de Dios. Dios quiere bendecir a su iglesia. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir a sus hijos. Y me adelanto al punto número 4, porque los vamos a ver todos, si Dios lo permite. Y habla de un propósito, o sea, el propósito que Dios tiene para enseñar al pueblo. Y todo lo hace Dios. Dios no da puntada sin dedal. Y lo que Dios enseña en este pasaje que vamos a ver en este momento es prácticamente para poder vivir en esa palabra y poder caminar. Porque a veces nosotros estamos fallando. Yo fallo en muchas maneras. Porque dejamos la ley, dejamos la palabra. Ahora, la escudriñamos, la memorizamos, la meditamos, pero nos falta obedecer. Hay personas que se saben la palabra, muchos textos, pero hay que vivirlos. Hay que hacerlos una realidad. Así que Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Si obedeces al Señor tu Dios en todo, mire la palabra obedeces. Obedeces. Y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Note esa palabra obediencia. Subraye la palabra obediencia. Si obedeces al Señor tu Dios. Y en la Reina Valera menciona así, dice, acontecerá que si oyeres
atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Lo dice el pastor? Lo dice la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que nosotros aferrarnos a lo que dice la Escritura y caminar y hacer de la palabra viva. O sea, esta palabra es para mí y yo me atesoro, yo camino en ella, yo vivo en ella, yo sueño en ella, yo visiono en ella. Entonces se vuelve realidad. Y ahora sigamos leyendo. Dice el versículo 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Qué? Nótese esto. Es que ahí uno te pone a pensar. No está diciendo ve a buscarlas y no te van a alcanzar. Y ese error de nosotros. Uno se puede como decirse a uno mismo, cabezón. No puedo entender cómo es que dice el Señor en su palabra, me va a alcanzar. No tengo que ir tras. Y muchas veces pasa lo contrario. Uno va atrás de algo. Pero si nosotros caminamos en esa fe, tomamos la palabra y decimos, no, la Biblia me dice que me va a alcanzar, así que me van a alcanzar. Donde yo vaya me va a alcanzar. Alguien me dijo un día, fue un momento, pastor, en mi vida, donde mi vida cambió. En un abrir y cerrar de ojos mi vida cambió. Y aquí podríamos decir que la palabra se cumplió, las bendiciones lo alcanzaron. Y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Subraye la palabra oír. Porque la palabra oír es lo mismo que obedecer. Y vamos a mirar, porque eso se conecta. Hay una conexión. Me gustó esa palabra, se conecta. Electricidad, conexión. La palabra obediencia. Pero vamos a verla más adelante. Dice, vendrán sobre ti las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y esa palabra también hay que resaltarla. Porque muchas veces escuchamos otras voces. Por eso escuchamos al hombre. Escuchamos una noticia. Escuchamos a las personas equivocadas. Pero no escuchamos la voz de Dios. Y ese es error que cometemos nosotros como iglesia. Vea, por aquí le va a ir bien. Haga esto y le va a ir bien. Métase en esto y le va a ir bien. Y uno va y mételas de andar. Y después dice, ¿por qué lo hice? Y ahí es donde viene la palabra, ¿por qué no escuché a Dios? Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. ¿Sobre qué? Sobre todos tus. Tremendo. Y sobre todo aquello que pusieres tu mano. Diga, mi mano es bendita, diga. Mi mano es bendita. Cuando yo coloque la mano sobre el enfermo va a sanar. Y si hay dolencia, mi mano tiene poder porque Dios ha bendecido mis manos. Y ahí es donde empezamos a creer a la palabra del Señor. Mire lo que dice. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti.
y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da en Puerto Asís. Diga amén. No tengo que irme a otro país, no tengo que irme a otra parte. Donde el Señor me puso, ahí me va a bendecir. Dios. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus estatutos. ¿Hay una demanda o no hay una demanda? Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Amado Cristo, ¿cómo habla el Señor? Escuche esto. Escuche, iglesia. Que no pase esto en nuestra vida. Salimos de escuchar la palabra de Dios y salimos corriendo a veces a pedir. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. O sea, aquí hay algo que demanda Dios. O sea, el Señor dice, yo quiero que tú hagas esto para darte esto. Yo no te puedo dar nada si tú no lo haces. Yo no puedo bendecirte si tú haces lo contrario. Podemos obedecer al Señor nuestro Dios en todo. Que podamos cumplir cuidadosamente sus mandamientos que Él nos manda hoy. ¿Cuándo nos manda? Hoy. En el capítulo 28, hasta del versículo 1 hacia el 14, habla todo lo que tiene que ver con la bendición por la obediencia. Pero el versículo 15 al 68 habla de la desobediencia. Y es más los versículos de la desobediencia que la obediencia. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra bendición. En el hebreo es veraja, que significa aumento. O sea, que cuando usted bendice a alguien, está declarando la palabra y en ese momento aumenta algo en su vida. Significa aumento, prosperidad, favor divino, abundancia. Ahora usted va a salir de aquí diciendo, venga, bendígame por favor. Desáteme una palabra de bendición sobre mi vida. Y usted va a bendecir a los demás. Porque es la palabra de Dios ahí que está hablando. Significa abundancia. Más allá de un deseo. Veraja implica una impartición real del poder y de la protección y la vida. Hay una impartición cuando Dios desata una palabra sobre la iglesia, hablando de bendición. Pero también vienen los pastores y desatan una palabra de bendición. A mí me gusta que ore el pastor Freddy por mí. Ore, porque desata. Yo he entendido ahí algo. Que es como un descargue de un manto, como Elías a Eliseo. Cuando el pastor llame al altar, corra. Porque hay una bendición que imparte. He podido ver que inclusive el apóstol Pablo habla de la imposición de las manos. Y descarga ahí algo. Por eso es importantísimo la bendición, la declaración.
sobre de los pastores, de los profetas, pero también de los padres. Pero esta vez miraremos la impartición de Dios sobre un pueblo llamado Israel y sobre la iglesia de Dios. Vamos a mirar si alcanzamos 4 puntos. El primero, los que toman apuntes. ¿Cómo hago para ser bendecido? ¿Cómo podemos ser bendecidos? Lo primero, obedeciendo. ¿Cómo? Obedeciendo. Dígale a la persona que tiene a lo suyo, dígale, va a obedecer para ser bendecido. Sin obediencia no hay bendición. Deuteronomio 28:1, mire lo que dice. Si obedeces al Señor tu Dios en todo. No en algo solamente que me conviene. En todo. Y también dice, o lo que significa obedecer, en el hebreo es shama, que significa mucho más que seguir órdenes, mucho más. Y le voy a anotar, mire aquí, prestar atención lo que Dios nos va a enseñar. Implica oír con atención. ¿Obedecer qué implica? Oír con atención. No vaya a ser como la hermanita, ¿no? Que le dice, vea, lo que pasa es que hubo por allá, alguien se empezó a echar tiros y a tirar. Y le pegaron a su esposo y le cayó un tiro en la oreja. Y la esposa dice, no, eso no le pasa nada. Eso no le pasa nada. A él siempre pasa eso. Por aquí le entra y por acá le sale. Eso no hay problema. Él está vivo. Y tremendo, mire que a veces pasa eso de que Dios nos está hablando y que no nos hagamos las orejas de tubo. Que pase. También implica comprender lo que es consentir y actuar en consecuencia. También es en la mentalidad hebrea, escuchar y obedecer son un mismo. Escuchar y obedecer, ¿qué es? Lo mismo. O sea, si usted escuchó, obedece. Es un acto, si no se actúa bíblicamente, no se ha escuchado. Esto aquí va, algo bien especial, me gustó esto. Dice, puntos claves del concepto de obediencia hebrea. Oír y actuar, shama, combina percibir con el oído y responder con acciones. ¿Oigo? Y acciono, inmediato. Porque no podemos dejar a mañana obedecer. Es que hoy fue la predicación, pero desde mañana comienzo a obedecer. No es ya. Es el tiempo, es al tiempo, es ya. Oír con entendimiento implica procesar la instrucción y el reconocer su beneficio. Shema Israel, ¿qué quiere decir? Escucha Israel. Eso lo dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Utiliza esta raíz para invocar una obediencia activa y total. O sea que si el pastor Javier se hubiera levantado, se hubiera bañado y se hubiera ido, no hubiera pasado. Conexión emocional implica escuchar con inteligencia para entender que lo que Dios pide es para el bien del creyente. Ahora, aquí está. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, atentamente, cerrados sus ojos, arrodillado y postrado, escuchando lo que Dios me dice y no lo que me dicen los demás. Entonces yo actúo, entonces yo avanzo, entonces yo voy, porque ya escuché que Dios me dijo que vaya. Pero si Dios no me dice nada, entonces no hago nada. Hasta que Dios me diga que haga. Oír
si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La palabra sí ocupa un lugar importante en este capítulo. Moisés exhorta a la nación a elegir. El pacto que Dios hizo con Israel contenía 3 características principales. Número 1, la ley. Obedezca la ley. Número 2, el sacrificio. Y número 3, debe de haber elección, o sea que debe de elegirse. La decisión de bendecir o maldecir dependía de la fidelidad de Israel a su pacto con Dios. Cumplir sus mandamientos, mire. Deuteronomio 28:1, en la parte B dice: y cumples cuidadosamente sus mandamientos que yo te entrego hoy. En resumen, aquí está. Atentos a esto. La obediencia en hebreo es un círculo cerrado. Perdón, un circuito cerrado entre escuchar, entender y hacer. Escucho, entiendo y lo hago. Si yo no lo hago, yo no escuché. O sea que usted es sordo y yo soy sordo. O sea que en pocas palabras al pueblo de Israel le estaba diciendo: no se hagan los sordos. No ir, mire otra que habla ahí, no ir tras dioses ajenos. Deuteronomio 28:14, saltémonos al último versículo, porque se encaja en lo que es el punto, el primer asunto que Dios nos enseña. Y dice: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. O sea, la obediencia que Dios quiere es inmediata. Y Él no quiere que haya en nosotros desobediencia. El pueblo de Israel se iba a los dioses. Se iba nuevamente al pecado. Y mire esto, estábamos hablando sobre el libro de Oseas. ¿Alguien lo ha leído, el libro de Oseas? Dicen que es el profeta Gomelo, ¿no? Oseas. El Señor le manda que se case ¿con quién? Con una prostituta y que tenga hijos, con Gomer. Tremendo. Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Quién haría eso? Ve y cásate con una prostituta y vas a tener 2 hijos o 3. Tremendo. Pero el Señor, ¿qué quería enseñarle al profeta y al pueblo? Israel se volvía ¿a dónde? A los ídolos, a fornicar, a adulterar. Era una enseñanza para el pueblo. Y el Señor quiere que obedezcamos a Él. Y hay uno de los mandamientos que Dios nos ha enseñado: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas. Y el segundo es igual: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está hablando Dios es de los 2 mandamientos. Los 10 mandamientos los encerró en 2. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted ve en Éxodo 20 los 10 mandamientos, usted se da cuenta que el primero es para Dios y el segundo es para su prójimo. El segundo mandamiento es para su prójimo. Cuando le dice no adulterarás, está diciendo: ten cuidado, no vas a desear la mujer de tu prójimo y vas a adulterar. No mentirás, está diciendo: no le mientas porque es tu hermano, porque es tu prójimo. Y lo está hablando claramente. Ahora, número 2, lo que Dios nos quiere enseñar es teniendo fe a la voz de Dios. Número 2, ¿qué? Teniendo fe a la voz de Dios. ¿A la voz de quién? Mire esto, escuche. Cuidado con la voz de Satanás. Cuidado con la voz de las personas negativas. Cuidado con las personas que te invitan a lo malo.
Porque Dios está diciendo que tengamos fe en la voz de Él, en lo que Él nos dice, o sea, en su palabra. Y no está diciendo, ve y escucha otras voces y déjate llevar por esas voces y por esas palabras que ellos te dicen. Es la voz de Dios. Y dice, recibirás las siguientes bendiciones. Deuteronomio 28:2 dice, si obedecieres al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Lo primero que podemos ver ahí, te alcanzarán. ¿Qué hacen las bendiciones? Diga, las bendiciones me van a alcanzar. Ahora mi pregunta es, ¿por qué hacemos lo contrario? En vez de dejar que las bendiciones me alcancen, en vez de caminar seguro, tranquilo, Dios me va a bendecir. Él lo prometió. Voy a vivir en su palabra, voy a caminar en su palabra. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Yo no tengo por qué preocuparme. Tengo que hacer lo natural, tengo que trabajar, pero sí, tengo que estar confiado de que Dios me dijo que las bendiciones me van a alcanzar. Y no está diciendo persíguelas, tomando autoridad. Y mire lo que dice la Biblia. Deuteronomio 28:6 dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y ahí es donde usted tiene que tomar autoridad. Sale de su casa, hoy soy bendecido, me va a ir súper bien, Dios me bendice, Dios está conmigo. ¿Amén o no amén? Claro, victoria sobre los enemigos y la seguridad. Deuteronomio 28:7 dice la palabra del Señor, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Yo creo a esa palabra. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque por un camino vendrán sobre nosotros y por 7 saldrán huyendo delante, esparcidos en el nombre de Jesús. La iglesia debe de entender este punto. No tendremos temor, porque invocaremos el nombre de Dios. Versículo 10 dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y termino en el cuarto punto, entendiendo el propósito de Dios. Vamos a comprender eso, escúchenme. ¿Cuál era el propósito de Dios para enseñarles a la iglesia, al pueblo de Israel? De ser un pueblo santo para Él. Escuchen, iglesia, escuchemos todos, para mí también. Una iglesia santa, que no tenga mancha y arruga. Una iglesia gloriosa. ¿Se acuerda la historia de Arminio? Alguien que no la haya escuchado, se la voy a enseñar. Arminio es un animalito que crece en Polo Norte, Polo Sur, los polos. Y tiene su pelaje es blanco, algunos son cafeses. Y no les gusta ensuciarse, no les gusta ver el mugre, no les gusta. Ellos siempre están viéndose y no les gusta verse sucio. Y su pelaje es muy costoso. Lo compran para hacer bufandas, suéteres. Pero es difícil de cazarlo. Así que el cazador tiene una estrategia. Y la estrategia de él es que como no le gusta el mugre, va a la guarida, va a la cueva. Y en la cueva le echa brea, lodo y la vuelve negra. La cueva, la entrada. Cuando Arminio mira a la cueva, Arminio se paraliza y se queda quieto. Entra en un shock, se paraliza. Y él dice, prefiero que me maten antes que ensuciarme.
Un hijo de Dios debe de mantenerse sin mancha y sin ensuciarse con las cosas del mundo. Y ahí entra el dominio propio en nuestras vidas. Por eso el Señor quería ¿qué? Un pueblo ¿qué? Santo. Y por eso el versículo 9 dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Hay una demanda. Que Jehová abrirá un buen tesoro el cielo. Es en el versículo 12. Y en el versículo 13 dice que seremos cabeza y no seremos cola. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, día viernes, para que los guardes y los cumplas. Dios hablando a nuestras vidas. Y este es el tiempo para hacerlo. Si queremos ser bendecidos, debemos de ser obedientes, número uno. Porque si no hay obediencia, ¿cómo podemos ser bendecidos? Que al menos nos llevemos hoy en esta preciosa noche el ser obedientes a Dios.